Muy bien, buenos días, buenos días. Buenos días, chicas, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Buenos días. ¿Ya despiertas con sueño todavía? Estos días de invierno da ganas de dormir un poco más, ¿no? Bueno, vamos a iniciar entonces el día de hoy con las clases. El día de hoy nos toca hacer lo que son ya los temas del segundo bimestre, ¿sí? Como les comenté la semana pasada, hasta la semana pasada hicimos clases junto con un repaso también de los temas que les van a venir en su examen. Ya, no sé si ya les habrán informado sobre sus exámenes. Van a iniciar a partir de mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, luego vamos a estar hablando sobre ello, ¿ya? Vamos a hacer algunas aclaraciones porque yo ya les había tomado una prueba previa a su examen, ¿no? La semana pasada estuve tomando una prueba, si se acuerdan. Entonces, vamos a tener en cuenta lo que tomamos ahí también como nota, ¿ya? Y vamos a ver también, bueno, qué podemos hacer ahí, si realmente será necesario o podemos tomar en cuenta esa nota también, ¿ya? Bueno, luego lo vamos a estar hablando. Pero ya estamos entrando con este tema a los temas del segundo bimestre, ¿ya? Entonces, el primer tema del segundo bimestre, profe, sí, dime, Carlita. una pregunta, ¿esto es del segundo bimestre? Claro, esto sí ya es del segundo bimestre. Este tema de aquí es sumas notables. Ujú. Ahí. Ya, entonces para que lo anotes ahí, puedes anotar ahí segundo bimestre, ¿ya? Esto ya no va a venir en su examen. Esto ya va a entrar para el examen del siguiente mes todavía. Ya, entonces esto todavía no. Este, Profesor, ¿esto viene a sí, ser del segundo bimestre? claro, eso sí es del segundo bimestre. Pero Ya. esta semana, en mis cursos al menos, vamos a avanzar ya con los temas del segundo bimestre, ya, para no atrasarnos. Y hasta la semana pasada es que van a venir los exámenes, ¿ya? De RM y de física, ¿no? Esos dos cursos, ¿ya? Bueno, vamos a ver luego cómo hacemos con el examen, porque ustedes ya habían tomado una prueba, entonces vamos a ver si podemos tomar en cuenta esa nota también, ¿ya? Luego lo conversamos. Muy bien, vamos a iniciar entonces el tema de hoy, que es sumas notables, ¿ya? El primer tema del segundo bimestre, donde vamos a hacer esto es como una continuación del último tema de series, porque tiene mucho que ver, ¿no? Las sumas notables son también sumas de sucesiones numéricas, sucesiones de números que guardan cierto patrón y que al final se resuelven con una pequeña fórmula, ¿ya? Pero son casos especiales, así que vamos a ver esto. Muy bien, ¿qué son las sumas o series notables? Estas serán fórmulas que nos ayudarán a calcular de una manera más rápida suma de números que tienen una serie o secuencia lógica. Se consideran notables porque se usan con mucha frecuencia dentro de los ejercicios. Entonces, como mencioné ahí, estas van a ser una serie de números, una suma de números que guarden una serie o secuencia lógica, ¿no? Entonces, van a ser, como su mismo nombre lo dice, notables o notorias, ¿no? En el sentido de que van a ser secuencias conocidas. Por ejemplo, una primera de ellas va a ser la de números consecutivos, ¿no? Como vemos aquí a la derecha, números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Luego números pares, 2, 4, 6, 8, 10. Luego impares, 1, 3, 5, 7, ¿no? Luego cuadrados, por ejemplo, 1 cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. Ya, vamos a verlo a continuación con una lista más detallada. Ahí está, ¿no? Las principales sumas notables, ¿cuáles serán? Primero, suma de los primeros números naturales positivos, también llamada suma de los, acá, también llamada suma de los consecutivos. Consecutivos, ¿ya? También se llama así, suma de los números consecutivos porque son los que siguen, ¿no? A continuación del 1, sigue el 2, a continuación del 2 sigue el 3, a continuación del 3 sigue el 4 y así sucesivamente, ¿no? Suma de los números consecutivos, ¿ya?
Entonces, ¿cuál será la fórmula para la suma de los consecutivos? Ojo, siempre y cuando empiecen en el 1, ¿ya? Siempre y cuando empiecen en el 1. Entonces, si terminan en el 1, podemos considerar, perdón, si empiezan en el 1, podemos considerar esta fórmula, ¿ya? ¿Qué pasa si no empezara en el 1? Si empezara en el 5, empezar en el 8, en el 7. Bueno, igual, vamos a considerarla, pero vamos a hacer un arreglo ahí, ¿ya? En los ejercicios lo vamos a ver, no se preocupen. Para cada una de las fórmulas, vamos a esperar siempre empezar en el primer valor. En este caso, el primer valor es el 1. Si por alguna razón no iniciamos en el 1, vamos a tener que hacer algún arreglo. Pero igual vamos a considerar esta fórmula siempre y cuando sea o cumpla con la regla, ¿no? En este caso, la regla es que sea un número consecutivo, que continúe uno después del otro. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, etc. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer una regla. Muy bien, ya se conectó Daniela Marista. Ya, no hay problema, Daniela. Puedes continuar con la clase. ¿Ya? Estábamos viendo ya este tema de sumas notables, que es un tema del segundo bimestre, para que lo anotes ahí. ¿Ya? Entonces, para que lo tengas en cuenta, segundo bimestre. Este tema ya no va a venir en el examen, por si acaso. ¿Ya? Hasta la semana pasada nomás son los temas que van a venir en el examen. Ya luego vamos a hablar un poquito más del examen. Muy bien, segundo tipo de suma, suma de los pares, ¿no? Ahí su mismo nombre lo dice, los números pares positivos. 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, hasta el 2n. Si se dan cuenta del anterior, los naturales avanzaban hasta el n, ¿no? Quiere decir que su primer valor es 1, uno solito, y su último valor es n. Entonces, cuando analicemos la serie, ¿ya?, de números consecutivos, nos va a importar mucho el último número. ¿Por qué? Porque ese número lo vamos a aplicar en la fórmula. Nuestra fórmula es n por n más 1. Quiere decir que va a ser el último número por el siguiente más 1, entre 2. ¿Ya? Por ejemplo, si fuera 10, será 10 por 11, entre 2. Si fuera 20, 20. Entonces acá será 20 por 21, entre 2. O sea, el número y su consecutivo también, ¿no? O si fuera 30, 30 por 31, entre 2. Y así sucesivamente. Cualquier número que tengamos por el siguiente entre 2. Ya, eso va a ser en los consecutivos. En los pares, ¿cómo será? En los pares vamos a tomar en cuenta que van avanzando de 2 en 2, 2 más 4, más 6, más 8, más 10, más 12, más 14, etc. De 2 en 2. Hasta un último número, no sabemos cuál es, pero el ejercicio nos dirá cuál es ese número, ¿ya? Y ese número, lo que vamos a hacer es igualarlo a 2n. Por ejemplo, si el número fuera 40, entonces hacemos 2n igual a 40. Eso vamos a hacer. 2n igual a 40. Y luego este 2 que está multiplicando el n pasa a dividir. Mi n entonces saldrá 40 entre 2, ¿no? 40 entre 2 es 20. Y este valor es el que reemplazamos en la fórmula. Aquí. Será 20 por 21. ¿Sí? Depende entonces el valor del último número. Pero el último número es como si le sacáramos la mitad, pues, ¿no? Al 40 le sacamos la mitad, me queda 20. ¿Ya? Entonces, depende del último valor cuánto sea. Si el último valor fuera 80, le saco la mitad, ¿no? Porque este 2 pasa a dividir, n será 40. Entonces acá será 40 por 41. ¿Ya? Depende el último valor. Otra vez, depende el valor que me estén dando. Eso lo vamos a ver también en los ejercicios. Pero siempre, siempre, cuando son pares, al último lo voy a igualar a este 2n. ¿Ya? No es que si acá es 80, 80 lo voy a aplicar acá, 80 por 81. No, así no va a ser. Primero le voy a sacar la mitad. Le saco la mitad, 40, ya, ese 40 voy a aplicar acá, 40 por 40. Eso vamos a ir viendo en los ejercicios también, no se preocupen. Muy bien. Siguiente, números impares. Entonces estos son los pares, ¿ya? Está claro. Luego siguen los impares. Los impares ya sabemos que son los que no tienen mitad.
¿Ya? Los que no tienen mitad, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ¿no? Igual avanzan de 2 en 2. De 2 en 2, de 2 en 2, ¿no? Ahora, avanzando de 2 en 2 van a llegar también a un número impar que esté mucho más avanzado, que sea mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, supongamos que llegue al 51, que el último número sea 51. ¿Qué vamos a hacer? Este 51 no lo vamos a aplicar acá al 51 al cuadrado, no. Lo que vamos a hacer es igualarlo a 2n menos 1. Así como en el anterior lo igualamos a 2n, acá lo vamos a igualar a 2n menos 1. Sí, entonces este menos 1 que está restando pasa sumando. Al final me va a quedar, ¿no? 2n igual a el menos 1 pasa sumando. 51 más 1, 52. Y luego el 2 pasa a dividir. 52 entre 2 saldrá 26 más o menos, ¿no? Este valor de acá es el que vamos a aplicar luego en la fórmula del n cuadrado. Será 26 al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el caso de los impares, ¿no? Los impares van a utilizar este último valor de 2n menos 1. ¿Ya? Entonces, principalmente para estas tres primeras fórmulas, tenemos que tener muy bien en cuenta eso, ¿no? Y sobre todo para los pares y los impares. ¿A qué valor vamos a igualar? No va a ser el último número el que tomemos en cuenta, sino el resultado final de n. ¿N qué significa? N significa, como vemos acá, cuántos sumandos o cuántos términos hay en la suma, ¿no? Eso es lo que significa n. ¿Cuántos números estoy sumando? Igual acá en los pares también va a significar el número de términos. ¿Cuántos términos estoy sumando? ¿Ya? Entonces, para estos valores vamos a utilizar, o para estos tipos de suma, vamos a utilizar estas formulitas. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la suma de los números cuadrados, ¿no? Abajo tenemos la suma de los cuadrados, los números naturales elevados al cuadrado, igual desde el 1, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Bueno, en este caso acá solo nos va a importar el último. ¿Qué número es el último que esté elevado al cuadrado? Por ejemplo, si tuviéramos, a veces no nos dan de esta forma. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. No, a veces nos los dan ya resuelto. Por ejemplo, nos pueden dar 1 más 4 más 9 más 16, ¿no? Más 25 más 36. Entonces nos lo dan de esta manera. De esta manera ya está resuelto, digamos. O sea, ya está elevado al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros cambiarlo, ¿no? Si ya está así, a regresar a su forma original. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado, 16 es 4 al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Cosa que avanzamos y llegamos al último valor. Por ejemplo, si el último valor fuera 100, 100, ¿qué número será al cuadrado? ¿Qué número al cuadrado será 10 100? al cuadrado. 10 Exacto, al cuadrado. muy bien, Carlita. Entonces, en vez de poner 100, ponemos 10 al cuadrado. Si ese es 10 al cuadrado, quiere decir que mi n será 10, ¿no? El número original. Mi n va a valer 10. Y ese valor es el que vamos a reemplazar en la fórmula, ¿no? Acá será n, o sea, 10 por n más 1, o sea, 11, por 2n más 1, o sea, 2 por 10, 20, más 1, 21. Entonces, 10 por 11 por 21, todo entre 6, ¿no? Y resolvemos, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos que nos vayan dando, es que nosotros vamos a ir aplicando todas estas fórmulas, haciendo el respectivo análisis, ¿ya? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Luego tenemos unos casos especiales a continuación. Ajá. Por ejemplo, el caso de los cubos. Bueno, los cubos va a ser muy similar a los cuadrados, ¿no? Tenemos que identificar que vayan todos avanzando elevado al cubo y el último valor es el que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, si el último valor fuera 27. 27, ¿qué número elevado al cubo es? 3 al cubo. Exacto, Carlita, muy bien. Entonces acá será 3 al cubo, quiere decir que n vale 3. Si n vale 3, lo reemplazo acá, pues, ¿no? 3 por 3 más 1, 4. Entre 2, todo elevado al
cuadrado. ¿Ya? Muy bien, ese es el caso de los cubos. Y luego tenemos, como les dije, casos muy especiales, por ejemplo, suma de los productos binarios. Por ahí me parece que la semana pasada vimos un ejercicio que tenía así, una suma que tenía 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5. Ya, esa es una suma especial, que es suma de, como su mismo nombre lo dice, multiplicaciones, productos, multiplicaciones, binarios. Binarios quiere decir en pares, de par en par. Tomo de par en par los números consecutivamente y los multiplico, ¿no? Y se resuelve con una fórmula, n por n más 1 por n más 2 sobre, ¿no? N va a ser el último número, el último par de números, ¿no? Va a ser un número y su consecutivo. Por ejemplo, si acá fuera 110, 110 sabemos que es 10 por 11, ¿no? 10 por 11. Eso significa que mi n va a valer 10, ¿no? Y el n más 1 va a valer 11. Pero a mí me interesa el n. El n va a valer 10, entonces en la fórmula yo voy a reemplazar, ¿no? 10 por 10 más 1, que es 11, por 10 más 2, que es 12, entre 3. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Puede ser ese uno de los casos que tengamos ahí, ¿no? Entonces, otra vez, es cuestión de analizar bien el ejercicio y ver con qué datos contamos, cosa que así podamos hacer el reemplazo correctamente. Identificar cuál es el n, esa es la clave, identificar cuál es el n que vamos a aplicar a la fórmula, ¿no? Y bueno, otras sumas notables, suma de potencias consecutivas, esta ya se usa en ciertos casos, ya no los vamos a ver mucho porque en realidad no los utilizaremos mucho por ahora, ¿ya? Pero nos pueden servir para casos especiales. Por ejemplo, un mismo número, ese es un número que tiene varias potencias. Elevado a la 1, luego elevado a la 2, luego elevado a la 3, luego a la 4, etcétera, etcétera, hasta una potencia n. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con la fórmula de acá, ¿ya? N, otra vez, n es el número de términos. ¿Cuántos términos hay? Y luego la suma de los consecutivos de 2 en 2, pero a la inversa. Es parecida a esta, donde multiplicamos de 2 en 2, pero aquí está la inversa, ¿no? 1 entre 1 por 2, 1 entre 2 por 3, 1 entre 3 por 4. Igual, se resuelve con esta fórmula. ¿Ya? Muy bien, chicas. Vamos a ver ahora sí los ejercicios para entrar a la acción, ¿ya? Y aplicar lo que hemos visto hasta ahora. A ver, ¿cómo haríamos la primera? Vamos viendo. ¿Qué tipo de suma será? A ver, ¿alguien la saca? Es profesor la 2n, entre paréntesis, n más 1, entre cierra paréntesis. Ya, ¿cuál será? ¿Consecutivos, pares, impares? Pares. Claro. Pares. Muy bien, Daniela. Números pares. Números pares. Números pares. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para, ¿cómo se llama? Para este caso, ¿no? La suma de los números pares. Porque como vemos ahí, cada uno de ellos tiene mitad, ¿no? Cada uno de ellos está teniendo mitad. Sí. Entonces, lo vamos a considerar como pares. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a ir poniendo los puntos de participación. Carlita tenía un par de puntos antes. ¿Escuchan los puntos? Daniela tiene ¡Ay! muy bien, muy bien. Luego les voy a mostrar ya el total. Pobre mi oído. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos acá que es una suma de números pares. Muy bien. Entonces, me dicen que el valor de E es este valor de acá, ¿no? 33.672. O sea, por este lado, digamos, por el lado de la izquierda, esto ya tenemos un resultado. 33.672, ¿no? Faltaría, digamos, Sí. este lado de la derecha.
Entonces, para saber cuánto era toda esta suma de la derecha, teníamos que recordar la fórmula exactamente de los números pares, ¿no? Como bien dijeron. Ujú. Esta es una N suma. por N más 1. N por N más 1. Claro, esa es la fórmula de los números pares, pero recordábamos que primero tenemos que saber cuánto era n. Para saber cuánto era n, tengo que fijarme en el último valor. 2. 2Q. 2K. Claro, mi último 2Q. valor 2K. es 2Q, en este caso, Ajá. ¿no? Entonces teníamos que igualarlo, ¿a qué? ¿Se acuerdan? A A N 2Q más por 1. 1. A ver, vamos a recordar, 2Q por 2Q más 1. vamos a recordar. 2Q por 2Q más 1. Aquí, fíjense aquí. Ujú. Suma de los primeros números pares positivos. El último valor era 2. 2N. 2. 2n, así es, 2n. Entonces eso significa que el último valor lo tengo que igualar a 2n. Cuando sean pares, eso tenemos que hacer. Eso vamos a hacer entonces. Ese último valor lo vamos a igualar a 2n. Entonces A acá 2. será, claro, acá será 2N por 2N más 1. 2n, un ratito. 2n va a ser igual a 2q primero. Así, eso vamos a hacer. 2n es igual a 2q. Y luego, ¿qué va a pasar? Vamos a simplificar, ¿ya? Como tenemos un 2 a la izquierda y un 2 a la derecha, se van, ¿no? Se van. Se van. Claro, o es como si este 2 pasara a dividir, ¿no? Igual se va a simplificar. Al final me va a quedar n igual N igual a Q. a q. Q. Así es. Entonces, si mi n es igual a q, eso significa, claro, que en la fórmula que yo tenga, voy a poder reemplazar ese valor, ¿no? Recuerden que lo que queremos hallar es el valor de q. Entonces, en la fórmula vamos a reemplazar esta igualdad, ¿ya? Entonces, la fórmula era, como bien dijeron, Ya. suma de los pares, N por N más 1. n más 1. N por N N más más 1. Esa es la formulita, entonces, recordando la fórmula de los pares. Pero como tengo que n es igual a q, entonces vamos a reemplazar eso. Aquí será baja, ¿no? 33.672 es igual a, entonces aquí en vez de poner n, ponemos Q. 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 Por Q por Por Q Q más 1. también q más más 1. 1. Exacto, eso es lo que hacemos. Y ahora sí tengo una ecuación que incluye a q, ¿no? Entonces aquí tengo que Sí. q es un valor al que multiplicado por su consecutivo me va a salir este número, ¿no? 300. Sí. Claro, ese es un número un poco grande, ¿no? Entonces, vamos a tener que buscar números grandes, ¿ya? Lo que tengo que buscar yo Ajá. es buscar un número por su consecutivo, así es, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué número podría ser? Podemos acortar el rango de números aproximando, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar, es 33.000, ¿no? Por ejemplo, sabemos que, a ver, claro, 33.672. Por ejemplo, ¿qué valor se aproximaría a ese número? Sabemos que 100% es 10.000, ¿verdad? 1000. Sí. 10.000, ¿no? O sea, un 1 con 4 ceros. 100%. Quiere decir que el número es mayor que 100. Ajá. Mucho mayor que 100. Pero sabemos que 200 por 200 es 40.000, ¿no? O sea, 100% es 10.000, pero 200 por 200 es 40.000. 40.000 ya se pasa. Quiere decir que tiene que ser menos de 200, pero mayor que 100. Luego, si probamos Entonces, profesor, puede ser un 100 y tantos. Claro, 100 y tantos. Por ejemplo, 150. Vamos a probar con 150. 150 por 150 me da 22.500. Quiere decir que es mayor que 150. A ver, vamos a probar con 170. 170 por 170 es 28.900, ¿no? A ver, podemos poner los cálculos. Claro, 170 por... Ahí está, ¿se ve la calculadora? ¿Se ve?
Sí. Sí. Sí, ¿no? Ya, entonces ahí está. Nos vamos a ayudar un poquito con la calculadora. Claro, si tenemos 170 por 170, 28.900. Entonces, falta todavía, ¿no? Nos falta un valor. Pero sabemos que 200 por 200 ya se pasa, es 40.000. Entonces vamos a buscar un valor mayor que 170. A ver, 180 por 180. Ajá, ya se va acercando ya. 32.400. Casi, Casi, casi. casi. Entonces vamos a ir ahora poquito a poquito. A ver, si 180 es eso, a ver, vamos a ver 185. 185. Uy, No, se ya se pasó. pasó. Quiere decir que está entre pasó. 180 y 185. 181, a ver, por 181 falta. 182 por 182. Ajá, casi, 183. casi. 183 por... Ah, ya, tiene que ser el consecutivo, ojo, tiene que ser el consecutivo. El número por el consecutivo, entonces por el siguiente, por 184. Ahí está, ese es el valor que estábamos buscando. 33.662. Ese es entonces. 183 por 184. Este va a ser entonces 183 por 183 por 184. Entonces el valor de Q será, de ahí lo deducimos, ¿no? El valor de Q será 100, Q es igual 183. Sí. Ya está, ¿no? Ujú. Ya está. Entonces, ese va a ser el valor. ¿Por qué? Porque multiplicándolo por el consecutivo me da el número que quiero, ¿no? Me cumple la multiplicación. ¿Ya? Muy bien, entonces como van viendo, eso hacemos. Cuando tenemos una suma de pares, primero lo igualamos a 2n. Eso vamos a hacer primero. Una vez que lo igualamos a 2n y hallamos el valor de n, ese valor recién reemplazamos en la fórmula, ¿no? En este caso, n era igual a q. Por eso es que en vez de poner n, pues pusimos q. Y con eso ya pudimos luego deducir cuál era el valor que me cumplía la multiplicación, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. A ver aquí en la número 2, ¿qué tenemos? Me piden aquí el Impar. valor de la serie. Claro, acá me están dando una serie de números impares. Muy bien. Muy bien. Ahí Muy bien. nos pide hallar la serie, ¿no sería la sumatoria del término 1 más término n Claro, sobre 2 igual serie, a n? claro, serie y sumatoria dijimos que sí era lo mismo. Entonces Sí. está bien. Si nos está pidiendo la serie o sumatoria de los impares. Entonces vamos a utilizar la fórmula de los impares. En los impares, ¿qué utilizábamos al final? 19 lo igualábamos a, ¿se acuerdan? 2, ponerlo por acá por el costadito. Así como acá el último término lo igualamos a 2n, en el caso de los impares, el último término lo igualamos a 2n, ¿qué más? Menos. 2n menos 1 Ah, igual sí. a n al cuadrado. Ya Igual me a 19, perdí. igual a 19. Ya me perdí. ¿Ya? A ver, vamos a recordar, vamos a recordar. Si vamos en la formulita, ahí está, la suma de los impares. El último número, el último valor, lo igualábamos a 2n menos 1. ¿Ya? El último número, el último valor. Sí, muy bien, Daniela. Le vamos a poner su punto a Qué Daniela. interesante. Ahí está, Daniela, ahí está tu punto. ¡Ay, me he oído! Ya vamos a bajarle un poquito de volumen, ya está. Así es, entonces el último valor lo igualábamos a 2n menos 1. Ah, me perdí. ¿Ya? Ujú. Entonces, Sí. eso vamos a hacer cada vez que tengamos suma de los impares. ¿Ya? En el caso de acá teníamos una suma de impares. Entonces, el último valor, 19, lo vamos a igualar antes de aplicar la fórmula. Eso es antes de aplicar la fórmula. Ya. No sería 2n igual a Profesor, 20. 19 no se debería elevar al cuadrado. Todavía no, todavía no. Primero Ah, hallamos ya. el No n. sería 20 Claro, el menos Es 1 pasa 20. sumando, acá y será sería menos 3. Vale 10. 10. Y n 10, mi vale. punto. 10. Mi Exacto. punto. Ya, muy bien, muy bien. Ahí tiene su punto, Carlita. Daniela también, que también está participando. Ujú. Punto de Daniela. Ahí está.
Muy bien, entonces sí, lo que vamos a hacer es una vez que ya tenemos el valor de n, que es 10, Ya le vamos al cuadrado. ahora sí, ¿no? Ahora sí aplicamos a toda la fórmula. La fórmula de los números impares era n al 10. cuadrado. Ajá. N al cuadrado. Sale 100. Ah, sale 100. Ahí sí, pues, ¿no? Ya se simplifica toda la operación. Entonces obtenemos C es igual a 10 al cuadrado. Y eso será 100. 100. Y esa es mi respuesta. ¿No? Así de sencillo. Entonces la clave está en saber cuánto vale n. Y eso lo obtenemos haciendo esta igualación, ¿no? Fórmula. Claro. Para los pares, 2n. Para los impares, 2n menos 1. ¿Ya? No se olviden ese detalle. Ya, muy bien. ¿Preguntas, dudas? Por el momento no. No. Ya, sí, creo que quedó claro, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí te tienen su punto de participar. Entonces, Daniela, Carla. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar entonces, vamos a avanzar. Avanzamos. Está. Número 3. A ver, me dice, calcula el valor de la suma. Ja, ahora me están dando 11, 13, 15, 17 hasta el 29. Entonces, notamos algo aquí, que es que, ¿qué sucede? Empezamos con ¿qué número? Con el número. 1 es impar. Impar. Aquí estamos empezando con, claro, son números impares, muy bien. Pero aquí estamos iniciando con el número 11, ¿verdad? 11. Claro, no es Sí. como en el anterior que iniciamos desde el 1, sino estamos iniciando desde el 11. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Justo es uno de los casos que yo les decía que tenemos que usar un pequeño truco. ¿Por qué? Porque la fórmula me pide sí o sí aplicarlo desde el 1. Para aplicar la fórmula tengo que empezar desde el 1. Si empiezo desde otro número, por ahora no puedo aplicar la fórmula. Entonces vamos a tener que hacer un pequeño arreglo. Lo elevo al cuadrado o lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Eso es al final, Eso a para la aplicar una. la fórmula. Eso es al final, ¿no? Cuando ya tengo ya la sumatoria completa, desde el 1 hasta el último número, ahí recién aplico la fórmula. ¿Ya? Pero ahorita todavía no. Como son impares, ¿no? Sabemos eso sí, son números impares. Vamos a poner acá. Números impares. Entonces vamos a aplicar la fórmula de los impares. Eso sí está claro, obviamente. Pero todavía no. Vamos a completarla primero. ¿Cómo la completamos entonces? Vamos a hacer lo siguiente. Acá será la letra A, ¿no? La letra A es la sumatoria total. Es la letra que me están dando. Entonces yo le voy a agregar un valor. ¿Qué valor le voy a agregar? Le voy a agregar lo que le falta. Si este está en 11, ¿no? Si este está en 11, quiere decir que le faltan todos los impares anteriores. Más 2. Los impares anteriores. Los impares anteriores, ¿cuáles son? Del 1 hasta el 9, ¿verdad? O sea, Sí. 1 más 3, más 5, más 7, más 9. Todos esos números le faltan. Le faltan todavía por sumar. Entonces le voy a agregar eso primero. Y luego, como le estoy agregando, para que no cambie el valor, le agrego y luego le quito. Eso vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a agregarle primero entonces los valores y luego le vamos a quitar. Entonces aquí será, vamos a poner así. Va a ser A igual, primero le agrego 1 más 3 más 5 más 7 Más 7 más 9. 9. Ahí está. Todo eso le estoy agregando. ¿Ya? Más lo que ya teníamos, ¿no? Más 11 más 13 13 más, ya, etcétera, 15 más etcétera. 17. Hasta el 29, ¿verdad? Ajá. Ya Sí. sabemos que es todo esto, ¿no? Todo esto de acá es lo mismo que teníamos al inicio. Ya. Pero como le estoy Ya. agregando esto de acá, al final le voy a, como dijimos, Quitar. le voy a quitar, así es. Acá va a ser menos lo que le agregué al inicio. 1 más 3 más 5 más 7 más 9. 7.
Más 9. Ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hacemos. Le agregamos y luego le quitamos para que no cambie al final el valor final, ¿no? Porque a mí me interesa que se mantenga todavía el valor original. Entonces tengo que hacer eso. Ya está. Entonces Ya. le agregué y le quité. Ahora sí, a toda esta parte de aquí le puedo aplicar a toda esta parte desde el 1 hasta el 29, como está completo, empieza en el 1 y termina en el 29, a esa parte que está completa le puedo aplicar la fórmula. La fórmula entonces será la fórmula de los impares. Pero ¿qué hacíamos antes de aplicar la fórmula? Primero hay que hallar el n, ¿se acuerdan? Ujú. ¿Cuánto Sí. vale este n? El 29 lo tengo que igualar entonces a